consideramos crucificados con Cristo, el cuerpo y el alma luchan con el espíritu por la supremacía. Yo oí a alguien dar una analogía que dice que da una analogía de alguien que tenía 2 perros de competencia. Hay países que crían perros para ponerlo a pelear por dinero. Y dice que él siempre sabía cuál era el perro que iba a ganar. ¿Por qué? Porque cuando iba a pelear el perro, algo así como que alimentaba a uno mucho y al otro lo debilitaba. Entonces el que estaba bien alimentado ganaba la batalla y el que estaba menos alimentado perdía la batalla. Entonces, el cuerpo y el alma luchan con el espíritu por la supremacía, para ver quién va a ser más fuerte. Seguimos viviendo en un estado de derrota hasta que muramos a nosotros mismos y permitamos que el espíritu tenga pleno control sobre cada aspecto de nuestras vidas, tanto en el hombre interior como en el exterior. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con los 2 perros? Bueno, ya el hombre sabía que iba a ganar el que estaba más alimentado. Cuando nosotros, como espíritus que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma, no nos alimentamos bien, el alimento que le demos más prioridad es el alimento, es lo que somos. El deseo y el diseño de Dios para los seres humanos es que vivamos siempre dirigidos por la naturaleza del nuevo nacimiento que está acorde con el Espíritu de Dios, no con el viejo nacimiento, no con la vieja costumbre, las viejas mañas, los dobles sentidos. Yo conocí un pastor que yo era jovencito y era bien mayor, pero era mi amigo, porque yo era amigo de muchos de sus hijos. Pero él tenía muchos dobles sentidos para poder hacer cosas. Por ejemplo, en una ocasión viajó y llevó muchísimas cosas a su país, y cuando llevó todas las cajas, también se puso un cuello católico, un cuello clerical. Y cuando llegó a la aduana le preguntaron, ¿para quiénes son todas esas cajas? Él dijo, para los hijos de María. Porque había un sector en la iglesia católica que se llama los hijos de María. Entonces lo dejaron pasar todo porque entendieron que era para ese grupo católico. Sin embargo, era que su esposa se llamaba María y él les dijo, para los hijos de María. Él no habló mentira porque su esposa se llama así, pero fue un doble sentido. ¿Ok? En otra ocasión tenía un grupo de herramientas porque hacía construcción. Tenía muchísimas herramientas. Y la gente iban a pedir prestado las herramientas. Un día agarró y amarró todas las herramientas y las apretó bien apretada. Entonces, cuando los hermanos venían y le decían, ¿nos puede prestar una pala? Decía, está apretada. O sea que estaba apretada. Y entonces la gente entendía era que lo había prestado a alguien y decía, está apretada. Préstame eso, está apretado. Eso es un doble sentido. Entonces, yo le decía que el deseo y diseño de Dios para los seres humanos es que vivamos siempre dirigidos por la naturaleza del nuevo nacimiento que está acorde con el Espíritu de Dios. No obstante nuestras naturalezas caídas,
desean gobernar. Por esta razón, se libra una batalla espiritual constante. Hay gente que dicen cosas que no quieren decir, que hacen cosas que no quieren hacer. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque se sentía a veces obligado a hacer cosas que él no quería hacer. Yo quiero que alguien me lea Romanos 7:24 ahora, después, antes de los otros textos. Romanos 7:24. Vamos a hablar del hombre interior. Sé que cada uno de ustedes dominan el tema y los aspectos del hombre interior al dedillo. Pero vamos a recordarles algunas cosas que son necesarios recordar, porque esa es la función apostólica y pastoral y evangelística. Es recordarle a la gente lo que saben, pero que a veces no se pone en práctica porque se echa al olvido. Es recordarle a la gente lo que Dios dijo muchas veces, porque a veces al no ver las cosas en el tiempo esperado, las personas pueden dudar y hasta pueden preguntar si es verdad que Dios está con ellos. Bueno, la respuesta es esta: sí, Señor. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con sus familiares, Dios está con mis familiares, Dios no se ha olvidado de usted, ni está entre sus planes, porque Jesús no va a venir a ser maltratado, vituperado, exterminado, para él venir con el plan de olvidarlo a usted. Eso no puede ser. Amén. Al contrario, él lo recuerda a cada instante, y la Biblia dice que él intercede por nosotros ante el Padre. Y también tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros para llevar nuestras oraciones y nuestras peticiones ante el Padre. Y le voy a decir algo: no hay nada más importante que Jesús, que haya nacido o que ha de nacer. Nada. Jesucristo es el primogénito, el más bello de todos. Y no hay nada más importante que él. Si el Padre, en su infinita misericordia, decidió darnos a Jesús, primogénito, el unigénito, ¿cómo no nos dará con Jesús cualquier otra cosa o todas las cosas? Dice. Entonces, en esta hora estamos hablando del hombre interior. Ustedes saben que ustedes son espíritu, ¿verdad? O sea, en otra palabra, ustedes me llaman José de la Rosa, pero a lo que ustedes le están dando el nombre es al cuerpo mío, ¿verdad que sí? Porque yo no soy José de la Rosa, yo soy un nombre dado a un cuerpo. José de la Rosa, atención, atención, mucha atención. José de la Rosa es el que vive dentro de mí. Entonces, José de la Rosa es un espíritu. Haga así, diga: yo soy un espíritu. José de la Rosa es un espíritu. Es un espíritu. José de la Rosa tiene un alma. Y José de la Rosa vive en un cajón que se llama cuerpo. ¿Qué quiere decir eso?
que José de la Rosa no es el que ustedes están viendo delante de ustedes. José de la Rosa es el que está dentro, que ustedes no ven. Y José de la Rosa tiene un alma, y el alma de José de la Rosa, que es el centro de sus emociones y su voluntad, que lo hacen decidir de acuerdo a la verdad de Dios, porque vive en el Espíritu. José de la Rosa entonces tiene un cajón, y ese cajón se llama cuerpo, que carga a José de la Rosa para todos los lados. Ahora, ¿qué sucediera si José de la Rosa se le fuera el espíritu ahora mismo? ¿Qué queda? Interactúen conmigo. ¿Qué queda? El cuerpo, apóstol. Queda el cuerpo. ¿Y en qué se convertiría el cuerpo? Por más sexy, elegante, hermoso como el mío, ¿qué se convierte en 3 horas después? Cadáver. Polvo. Se convierte en hormiga, muchísima hormiga, muchísimos pájaros vienen y prum, 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 y en unos días después, si no, pueden preparar el cuerpo y puede durar 200 años en un lugar y no se daña. Pero si el cuerpo cayera muerto, ese cuerpo en 3 o 4 horas comienza a descomponerse, y a los 2 o 3 días ya se vuelve una pila de gusano y se convierte en un chin de polvo. Pero ese no fue José de la Rosa que murió. Shama, ese no fue José de la Rosa. Murió el cuerpo porque José de la Rosa se fue. El espíritu del hombre vuelve a Dios. Ese hálito de vida, esa persona se va a Dios, y entonces el alma que tomó las decisiones tendrá que pasar por juicios. ¿Ok? Sea bueno o será malo, tendrá que verse ante Dios. Y así mismo lo que van a resucitar cuando suene la trompeta, si no son raptados, si no son llevados a la presencia de Dios primero, van a pasar por ese proceso. Su espíritu va a ir a Dios, van a ir van a ver a Dios para él decirle: bienvenidos, benditos de mi Padre, a la derecha. Entonces, el hombre interior es de lo que nosotros vamos a abundar. Yo quiero que ustedes, como les pedí, tengan su Biblia abierta y no me repitan qué fue lo que yo le dije que leyera, sino que usted esté alerta y recuerde. ¿Ok? Romanos, quiero que sea la Magister Viviescas o alguien que tenga la versión Kadosh, y una persona que tenga una versión Reina Valera 60, que esté en alerta. El primer texto que quiero de la versión Reina Valera 1960 es Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Levante la mano quien tenga ese texto que me lo pueda leer. Vamos entonces, doctora Lucy Castro, por favor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Beautiful. Hermoso. Hermoso.
hermoso. No os conforméis a este siglo, sino conviértete de gusano a mariposa, para que pueda comprobar la hermosura de Dios, que ahora como mariposa puedes volar y ser agradable y fragante para los demás. Esa es mi versión. Léamelo, Nancy o doctora Magister Afanador, en la versión de ustedes. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Así que, hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Muchas gracias. Diferentes versiones de ese texto dan diferentes perspectivas. Hay una versión que dice: no te adaptes a las malas costumbres y malas actitudes de este mundo, pero sea transformado tu mente y tu corazón de acuerdo a la renovación que tú has recibido, para que tú seas grande ante Dios. Entonces, estamos hablando del hombre interior. Nosotros, recuerden, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El cuerpo que usted vive no es usted. Usted es lo que no se puede ver y lo que no se puede percibir a simple vista. Es lo que vive dentro de usted. Usted no es quien la gente ve, es lo que hay dentro de usted. Entonces, por esa causa, Pablo utiliza el término hombre interior varias veces en sus epístolas. Lo usa varias veces. Lo usa en 2 Corintios 4:16. Alguien puede tener ese texto y después yo le aviso cuando lo lean. Lo dice en Efesios 3:16. Lo dice en Romanos capítulo 7, verso 22. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aleluya. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ok, hay otra ley en el miembro, en mi miembro. El hombre interior se deleita en Dios. Se deleita en Dios. El hombre interior es otra manera de describir el aspecto espiritual de una persona. O sea, el hombre interior es el aspecto espiritual suyo. El hombre exterior, por el contrario, es el aspecto externo y visible de una persona. Los seres humanos fueron creados por Dios con un cuerpo, como les digo, alma y espíritu. Dice Génesis 1:27, ¿verdad? Y también escriban los textos, 1 Tesalonicenses 5:23. Se dice que no somos cuerpo o cuerpos con almas. No somos cuerpos con almas, somos almas, como yo termino de decirle, que tiene cuerpos. Somos almas con cuerpos. El cuerpo, que es el hombre exterior,
es nuestra habitación física por medio del cual experimentamos el mundo. ¿Ya? Con ese cuerpo es que nosotros experimentamos el mundo. Nuestros cuerpos no son malos. Mucha gente cree que son malos. Por el contrario, son dones de Dios, los cuales Él desea que los presentemos como sacrificios vivos. Sacrificios vivos para Él. Eso fue lo que leímos en Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Sí? Romanos, a través de Cristo, nuestros cuerpos se convierten en templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el templo del Espíritu Santo, como dice la palabra. Templo del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 19, verso 20. Y capítulo 3, verso 16. Nuestra alma es el centro de la personalidad de nuestro ser, desde donde opera nuestra mente, voluntad y emociones. Con nuestra alma elegimos entre escuchar y obedecer los deseos de nuestra carne o los deseos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 17. Escríbalo. Romanos capítulo 8, verso 9. Y Marcos 14, 38. El alma de una persona es como, vamos a decir, la sala de un tribunal donde se toman las decisiones de la vida. Tu alma, que es el centro de la emoción y de tu voluntad, es donde se toman las decisiones de la vida. Es el asiento de la propia vida y la fuente donde se originan los rasgos del carácter, tales como la autoestima, la autocompasión, el egoísmo y la autoafirmación y muchísimas cosas más. Nuestro espíritu contiene el hombre interior del que habla las Escrituras. Nuestro espíritu es donde el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Según dijo Dios, Dios es espíritu, y los que le adoran no le adoran en la carne, sino en espíritu y en verdad. Y dice que es necesario que así sea adorado, Juan 4:24. Entonces ese es nuestro espíritu, que nacemos de nuevo, que nacemos de nuevo. Nuestro espíritu, cuando usted nace de nuevo, usted viene a ser como un niño. Eso quiere decir que así como un niño nace, y cuando nace es un bebé, cuando nosotros nacemos del Espíritu, somos bebés, y todas nuestras culpas son cubiertas, y ahora nosotros entramos a una nueva naturaleza, una naturaleza que no es pecaminosa, una naturaleza que no es carnal, una naturaleza es sometida a los preceptos de Dios. Pero esta naturaleza es una naturaleza adecuada que nos da gracia ante Dios. El hombre interior contiene la conciencia sobre la cual el Espíritu Santo puede moverse y convencernos de pecado.
Por eso cuando una persona que ha sido nacida de nueva comete una atrocidad ante el Espíritu le dice, porque el Espíritu vive dentro de esa persona, le dice, actuaste mal. Entonces, muchas personas se entristecen y toda tristeza que sea para cambiar está bien. Pero hay otras que no, sino que mantienen, en inglés se dice, they hold their guns. Se agarran de su pistola. Entonces, el nuevo nacimiento es lo que nos hace aptos ante Dios. Juan 16:8, escríbanlo, y Hechos 24:16. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que más se parece a Dios, con un conocimiento innato del bien y del mal. Es nuestro espíritu. Usted va a ver eso en Romanos 2:14 al 15. Y en 1 Corintios 2:11, espero que anoten. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cuál es ese espíritu de Dios? Ese espíritu de Dios es el espíritu que mora dentro de nosotros, que nos hace entender cuáles son los tiempos y las sazones que Dios ha tenido establecido para llevarnos a otro nivel. Amén. Por eso Romanos 12:1-2 nos insta a no conformarnos a la manera de pensar de este mundo, sino que por el contrario, nuestro hombre interior debe ser transformado por medio de la renovación de nuestras mentes. Por eso dice, de nuestro entendimiento. Esta renovación en nuestra mente se produce en la medida que permitimos que el Espíritu Santo tenga plena libertad dentro de nosotros, dentro de nuestro hombre interior. Entonces Él empieza a cambiar nuestras acciones. Nuestras acciones comienzan a cambiar y desean cosas, y nuestro espíritu desea cosas diferentes. La Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis o morirás, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjese bien. Para ser hijo de Dios, tenemos que adoptar ese espíritu que fue dado a nosotros y someterlo a Dios. Y ahí vamos a tener la habilidad de llamar a Abba, a nuestro papá, ¿verdad? Fíjense bien, Romanos 7 detalla las veces dolorosas entre nuestra carne y nuestro espíritu. Nuestro espíritu, después de haber sido regenerado por el poder de Dios, anhelan nuestros espíritus obedecer y seguir a Jesús. Eso es lo que anhela nuestro espíritu. Sin embargo, la carne no sufre una muerte ligera. Romanos 6 explica cómo podemos permitir que el hombre interior triunfe sobre la carne. ¿Ok? Los versículos 6 y 7 de Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, hasta que nos consideremos crucificados con Cristo, dice. Eso quiere decir que una persona crucificada está muerta después que es sepultado con Jesús, porque el crucificado muere y se entierra. Gálatas 2:20. Cuando nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. wow. Lea el verso 25 a ver qué dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, entonces, la respuesta, la pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25 contesta esa pregunta, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos rendir ese hombre interior al control del Espíritu Santo? Hasta que caminemos en continua victoria sobre nuestras carnes. Entonces, mis amados hermanas y mis amados hermanos, nuestro reino no es este mundo. Así dijo Jesús. Y lo que Jesús dice, nosotros decimos. Así como lo que el Padre decía, Jesús decía. Jesús nunca habló nada por su propia cuenta. Jesucristo nunca dijo nada por su propia cuenta. Él decía, según lo que me dijo mi Padre, eso hablo. Y eso mismito digo. En este día, nosotros tenemos que adoptar la comprensión y el entendimiento de quiénes somos. Tenemos que tomar también otra comprensión de que nosotros estamos aquí temporalmente. Esto es temporal. Si nosotros podemos entender eso, hemos ganado el 90% ya. Esto es temporal y cada día hay que vivir como si Cristo viene ahora. No podemos darnos el lujo de vivir una vida ajenos. Una vida ajena, se dice, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de vivir una vida ajena a lo que Dios establece. Tenemos primero que entender que nosotros, como muchos generales de Dios, un día nos vamos a ir para nuestra casa. Y es la pila de gusano que anda con nosotros, que es el polvo. Es una pila de gusano que anda con usted. Hay mucha gente que se dan unos cachés y duran horas y horas ante el espejo. Las que no son cristianas a veces creen que no van a morir. Las cristianas sí lo hacen bien, se maquillan y se ponen hermosas, pero saben que para quién lo están haciendo, que es para Dios y para su esposo. Pero hay gente por ahí que no tienen idea de que se van a morir. Y la muerte es como cuando usted está lavando una ropa, cuando se lavaba a mano, porque ya no se hace. Y sale una espumita de jabón, como una bolita. De repente se explota. Este año ha sido un año
en que todos nosotros hemos quedado escandalizados, porque hombres y mujeres, tanto de honra, de honor, que amaban a Dios, Dios le plujo llevárselos. Y no estoy mencionando a cualquier hombre, estoy enseñando, hablando de hombres y mujeres como T.B. Joshua, que vinieron 4 ángeles mientras está predicando. Ya le habían dicho, venimos a buscar. Y tiempo antes le había estado diciendo, el día que el Señor me venga a buscar, yo no le voy a decir. Porque ya Dios le había dicho, tú has trabajado mucho, quiero que venga a gozarte conmigo. Así como Enoc. Ustedes recuerdan que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no vio muerte. Dios duró 300 años caminando con él día por día. Venía y le decía a mi pana Enoc, ¿en qué tú estás hoy? Vamos a un paseo. Quiero hablar contigo un poco, muchacho. Y se iban a caminar. Yo siento la presencia de Dios mientras les digo eso. Se iban a caminar a la hora de la tarde y esto y aquello. Era una compañía tan placentera, una compañía tan hermosa, tan placentera como ustedes, que yo sé que ustedes tocan el corazón de Dios a cada instante. Y esa compañía era tan placentera que Dios venía al otro día, le dijo, no, que le decía, no, que estoy aquí otra vez. 300 años en esto, un día dijo Dios, bueno, Enoc, yo tengo que venir aquí demasiado, vámonos, porque quiero que estés conmigo. Y Enoc se fue con el Señor después de un caminar largo. El pueblo de Dios tenemos que entender que la prioridad es que nosotros podamos caminar con el Señor, podamos irnos con el Señor, que entendamos que todo lo que hay aquí es vanidad, aflicción de espíritu. Eso dijo el hombre más sabio del mundo. Él había tenido 1000 mujeres, lo que a muchos hombres les gusta. Concubinas. Ustedes deben buscar un podcast que tengo por ahí que dice ¿por qué Dios permitió que Salomón tuviera 1000 mujeres? Porque mucha gente cree que Dios estaba de acuerdo con eso. Entonces, tuvo todo lo que él tuvo placer, gozo, de todo lo que quiso. Ya usted sabe, el hombre más poderoso que ha pasado sobre este planeta. Al final de sus días dijo, ¿por qué aquí que he hecho de todo, pero he llegado a la conclusión que el fruto del hombre es que coma y beba de lo que trabaja? Porque eso es lo que se lleva. Porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mira, en los Estados Unidos, el que no trabaja, el gobierno lo mantiene. La gente se deshabilitan y comienzan a cojear y van y dicen no puedo caminar y lo deshabilitan y le dan un sueldo de por vida. Hacen un sinnúmero de cosas, pero lo que trabajamos y producimos en nuestras empresas, en un empleo, lo que sea, tenemos que pagar lo que le dan a eso que no hacen nada. Y cuando tú tienes una empresa, tú tienes que pagar muchísimo dinero. O sea, lo que quiero decir es la aflicción es un problema, porque si tú te ganas $100,000 en el año, tú sacas gasto y tienes que darle al gobierno 35%. Cuando compra alimentos, tienes que dar un 7%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Salomón estaba correcto. Aquí la gente que son millonarios tienen que hacer muchísimas cosas para poder para no tener problemas. ¿Por qué razón? Porque lo persiguen. Entonces Salomón dijo, todo es aflicción de espíritu.
Lo más lindo en la vida es tener una finquita con 2 vaquitas y mucho sembrado. Usted se levanta y saca su leche y su ñame y su huevito criollo y se lo coma en paz, siéndole fiel a Dios. Ahora, Dios quiere que usted sea poderoso y sea billonario. Si Él quiere, para que tú promuevas su obra a toda parte del mundo. Produzca Biblia, produzca libros, haga cosas, ayude a los pobres. Pero al final del día, todo es vanidad. Entonces, en conclusión, usted es un espíritu. Su espíritu es lo que lo tiene aquí. Todo el que usted ve que se ha muerto, el espíritu lo ha dejado y se ha ido. Usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El cuerpo suyo no es usted. El cuerpo suyo es una masa de carne. Aunque la Biblia dice que vuestro cuerpo es el templo. Eso quiere decir que cuando tu espíritu y tu alma están correctos, entonces tú le das mandato a tu cuerpo para que se convierta en un templo obediente. Ya tú no ves tu cuerpo como lo veíamos antes cuando no teníamos conocimiento. Ahora lo vemos como un templo que pertenece a Dios. Amadas y amados, instemos, enseñemos, capacitemos a la gente, porque hay recompensa para esto. Les amo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que su poder, su amor y su autoridad se hacen tangibles sobre su vida y que Él le da la habilidad de entender quién es usted, porque como hijo usted tiene derecho a heredar todos los bienes de la tierra. Y usted tiene derecho a coheredar con Cristo. Aparte de ser un heredero, también coheredas con Cristo. Pero recuerde algo. El propósito de nosotros estar aquí es para promover el Evangelio de Jesucristo y vivir en amor y en santidad y sacando del medio todo lo que te molesta y te pueda causar molestia. Porque no hay tiempo para eso. El único tiempo que hay es para vivir en fidelidad a Dios, sometiendo el alma, que es la emoción. La emoción te va a decir en algún momento, queriendo tomar supremacía, te va a decir, dale ahí un pecozón a este, porque te habló mal. ¿Ustedes saben lo que un pecozón? ¿No saben lo que un pecozón? Yo no sé cómo ustedes le dicen, una galletada. ¡Ah, dale ahí! Mira cómo te habló, mira cómo te maltrató. Y te va a decir, mira, este se portó mal contigo y te criticó. Y yo te sugiero que tú le pagues como tú sabías antes, con la misma moneda. Con el conocimiento que tú tenías de la calle, respóndele para que él sepa quién tú eres. Esa es la voz de la carne queriendo tomar supremacía. Hay 4 cosas que el más fuerte y el más sabio hace primero. Primero, cuando hay un argumento con un hermano, llama primero. Coge el teléfono y marca primero. El más fuerte y el más sabio hace eso.
Cuando hay una crítica, hay un problema, ora de rodillas perdonando a ese hermano y diciéndole: Señor, Espíritu Santo, que mi mente, mi corazón, mi boca y mi pensamiento no me engañen. Eso lo hace el más sabio. Una tercera cosa que hace el más sabio y el más entendido es que no averigua cuando alguien lo critica y habla mal de él. No va a salir y que, ¿por qué usted dijo eso de mí? Lo único que dice, eso es pluma de burro, deja que siga el entierro. Hay otra cosa que hace el más sabio, y es que perdona primero las ofensas de los demás. Y mientras la otra persona está pensando, él tiene que estar enojado conmigo, si me encuentra me desbarata. Y el más sabio está diciendo: Señor, mira mi hermano, yo declaro que tu carácter es sobre él. Mira mi hermana, Señor, bendícela. Tú sabes que no está peleando contra ella misma, sino contra los principados de las tinieblas. El más sabio y el más entendido se humilla primero. Entonces, en esta noche yo los llamo a ese fruto del Espíritu que hablamos en Gálatas una de estas semanas. El fruto del Espíritu. La matica aquella que tiene los 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que Dios les bendiga y me les guarde, los rellene de gozo y sabiduría y entendimiento, y que cada uno de ustedes, incluyendo a Orlando y Nancy, den su primera clase de 30 esta semana. Y felicito a cada uno de ustedes que ha estado constante. Hay alguien que me mandó una clase para que yo la oyera. No me gustó la clase, sino que me encantó. Y eso le mandé a decir, a mí no me gustó esa clase, a mí me encantó. También a la hija Virgie, que está constante en su clase. Y esa persona que no me gustó su clase, pero que me encantó, fue la doctora Lucy. Y cada uno de ustedes, den sus G30, aunque sea con uno, pero den sus G30. Cada vez que usted hable a un corazón y ese corazón recibe la palabra, usted se está reproduciendo. No sea como los religiosos, que nada más le enseñan a la gente de su iglesia. Sea universal, sabiendo que Cristo murió por todos. Él podía haber muerto solamente por los judíos, pero murió cuando usted era gentil para que hoy usted sea hijo. Entonces haga algo por el reino, haga algo, saque un día a la semana, predique 30 minutos a alguien y enséñele, porque eso se va anotando en el librito de allá. Cuando usted viene a ver, usted llega y Dios dice: bueno, ahora en Jerusalén tú vas a ser rey y tú vas a ser abogado, tú vas a ser en el milenio, porque usted va a vivir 1000 años en Jerusalén. ¿Usted lo sabía? Y ahí, si usted no tiene que hacer nada para usted ser salvo, solo aceptar a Jesucristo y serle fiel. Pues no le voy a decir que usted puede hacer de todo y se va al cielo, porque eso es mentira. Eso es una falacia de lo que predican, que tú puedes hacer de todo y como quiera va para el cielo. Será para el cielo raso, porque Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Yo no puedo cambiar eso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 te lo dice.
Y la Biblia dice que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre levanté cojos, abrí ojos a los ciegos, fui un verdugo haciendo cosas para ti. La gente venía con el brazo, sin brazo, y le salía un milagro creativo por la unción que me diste. Y el Señor le va a decir, o les va a decir, apartados de mí, malditos, porque nunca os conocí. Y se van a perder. Entonces yo no puedo venir con otro evangelio. Es el evangelio que dice la Biblia y es el que yo predico. Yo amo a la gente, pero tengo que decirles eso. Entonces usted promueva el evangelio. Seamos un equipo ferviente, duro, que promovamos, que llevemos al evangelio donde tiene que estar. Y es con uno, comience con uno. Usted influencia a uno. Imagínese el que se ganó a Billy Graham. Billy Graham se ganó millones de personas con un evangelio limpio. Imagínese el que se ganó a Reinhard Bonnke. En eventos se convirtió en 70 millones en África. Campaña, predicando. Imagínense. Nosotros tenemos que entender quiénes somos. Así como los militares son deployed, son enviados para misiones, así fuimos nosotros. El reino de Dios nos envió para nosotros hacer el trabajo para el Señor y hacerlo de buena gana y con buen modo y con entendimiento. Les amo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.